Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 8 de julio y vamos a tomar una breve pausa del libro de los Salmos y vamos a empezar un nuevo libro. Vamos a meditar en la palabra en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 1 al 11 con el título La centralidad del Evangelio de la Gracia. Antes de leer la palabra de hoy, me gustaría explicarles muy brevemente de qué se trata esta primera epístola o carta del apóstol Pablo dirigida a Timoteo, su hijo en la fe. Como saben, hermanos, Timoteo fue hijo de una madre judía piadosa y un padre griego. Y lo más probable es que escuchó el evangelio predicado por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero. Timoteo era de Listra y sabemos que el apóstol Pablo pasó por ahí y predicó el evangelio. Y otra cosa que sabemos de Timoteo, hermanos, es que Timoteo era muy diferente al apóstol Pablo. Era tímido, no era una persona tan, digamos que carismático, imponente como el apóstol Pablo. Era más callado, más reservado y más tímido. También sabemos que quizá no era la persona, digamos que más sana y fuerte físicamente. Pero a pesar de todas estas cosas, vemos que el apóstol Pablo lo llamó a servir como pastor en la iglesia de Éfeso. Y aquí lo exhorta con estas palabras a que se mantenga firme en Cristo Jesús, que predique el evangelio, las buenas nuevas de Cristo, que enseñe las doctrinas de la gracia a la iglesia en Éfeso. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1 y dice la palabra de Dios así: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí el saludo del apóstol Pablo es parecido al saludo que encontramos en otras epístolas. Aquí Pablo empieza: yo te lo escribo, oh Timoteo, siendo apóstol de Jesucristo, escogido y enviado por Cristo Jesús, no por mi propia voluntad, sino por mandato de Dios. Y aquí dice Dios nuestro Salvador. Muchas veces se habla de Jesús como Salvador, pero aquí dice que Dios nos ha salvado a nosotros por medio de Cristo Jesús y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, acuérdate que podemos decir que espiritualmente yo soy tu progenitor, que al predicar el evangelio tú naciste de nuevo como un hijo de Dios, y por eso puedo decir que tú eres un hijo en la fe a mi persona. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí luego el apóstol Pablo empieza en el versículo 3 hablando de falsos maestros, advirtiendo a Timoteo. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Acuérdate, Timoteo, por qué te llamé a servir como un obispo, como un pastor de la iglesia en Éfeso. Te dije que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Timoteo, la doctrina, lo que se predica, lo que se enseña, lo que cree la gente, es muy importante. De la misma manera que te dije desde un principio que tuvieras cuidado con estas personas que se desvían y predican cosas que no son doctrinas principales y centrales. Dice: y que ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe.
así te encargo ahora. Timoteo, enfoquémonos en lo principal, en lo primordial, en lo central. Timoteo, no permita que estas personas se enseñen cosas secundarias. Dice fábulas y genealogías. Son cosas vanas que no ayudan, que no edifican, que no bendicen, sino más bien que acarrean disputas, crea división dentro de la iglesia. Y dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. El apóstol Pablo dice aquí, si predican el verdadero evangelio, si predican una sana doctrina, esto los va a llevar a dar frutos. ¿Cuáles son estos frutos de la fe genuina? El amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El apóstol Pablo está diciendo a Timoteo, la enseñanza de estas cosas secundarias, antibíblicas, no correctas, de una doctrina falsa, lleva no al amor, a la humildad, a pureza, a una conciencia limpia, una fe genuina, sino que los lleva a la división, al orgullo, al pecado. Los que se han desviado del verdadero evangelio, se han desviado de estas cosas y se apartaron a vana palabrería. Luego dice en el versículo 7, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Muchos quieren predicar, muchos quieren enseñar, pero no muchos quieren realmente aprender. Saben un poco y creen que se la saben todo. Y luego, dame la oportunidad, que yo quiero predicar, que yo quiero enseñar. No, dice el apóstol Pablo. Volvamos a los fundamentos básicos del evangelio. No permitas que estas personas soberbias, creídas, empiecen a predicar cosas que no son. Y dicen, creen que se saben lo que están diciendo, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. No saben, ellos no saben. Y el apóstol Pablo aquí se está refiriendo, me parece, a personas que usan la ley de una forma legalista. La ley es para que la obedezcamos perfectamente. La ley, es decir, como que es la meta nuestra. Obedecer la ley es nuestro objetivo. Dice en el versículo 8 el apóstol Pablo, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Dice aquí el apóstol Pablo, Timoteo, fíjate en esto, que ellos están usando la ley no legítimamente, no como se debe usar la ley. La ley no se debe usar como la meta, es decir, que nosotros debemos de obedecer la ley perfectamente y así ser santos ante Dios. La ley no es para que obedezcan perfectamente y aquellos que obedecen luego menosprecien a aquellos que no obedecen como ellos. En fin, es como los fariseos, ¿no? Es lo que vemos en el libro de Gálatas también. La tentación del legalismo. Que cuando la ley se predica de forma incorrecta, todas las personas, en vez de entender que no puedan salvarse ellos mismos y que necesitan un Salvador, que la salvación es por la fe y por la gracia en Cristo Jesús, en vez de entender eso, creen que ellos realmente pueden obedecer la ley y se creen mejores que los demás, menosprecian a aquellos pecadores. Pero dice aquí el apóstol Pablo, Timoteo, no es así. La ley es para que todos se vean reflejados en el espejo de la palabra y vean cuánto han pecado, cómo le han fallado a Dios, y esta ley debe de conducirnos a Cristo, a la desesperación,
a la convicción del pecado. Y luego esto nos debe de guiar a Cristo, para confiar en Él, para luego humillarnos, no enaltecernos por ser obedientes a la ley, sino humillarnos y ser agradecidos por la salvación que es por la gracia. Y a pesar de ser tan pecadores, que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo, esto nos hace humildes. Y si somos humildes, en vez de juzgar, en vez de humillar, en vez de señalar a las personas, siendo humildes y reconociendo que somos pecadores, y veremos en el pasaje de mañana, de eso habla el apóstol Pablo. Yo soy el jefe, el peor de los pecadores. Eso nos hace humildes para poder amar, perdonar a los demás. Esto fomenta una unión, una humildad, una mansedumbre, un amor genuino y no fingido. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hermanos, para empezar el día de hoy quiero que oremos. Oremos que nosotros primero entendamos la sana doctrina, que entendamos lo principal, el evangelio de Jesucristo, que la salvación es por fe y por gracia, no por obras. Y que nuestra iglesia sea una iglesia que predica la sana doctrina, las doctrinas de la gracia, no de la ley y del legalismo. Y que eso nos libere y nos empodere a ser verdaderos cristianos, que amamos al prójimo, que amamos a Dios con un corazón limpio, que no lleva al pecado, a la vanagloria, al orgullo, pero que nos lleva a ser santos y puros, motivados, empoderados, inspirados por la gracia. Oremos, hermanos, que el evangelio de Cristo Jesús, las buenas nuevas de la gracia, nos renueven, nos restauren, y que nosotros nos mantengamos una iglesia firme sobre la roca de Cristo Jesús, sobre el glorioso evangelio de Jesucristo. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Espero verlos hoy en la iglesia a las 7:30 de la noche para nuestra reunión de damas. Dios los bendiga, amada iglesia Hispana Antioquía.